Y ahora con ustedes su segmento Aquí en Treno, un mensaje al estilo de conversación para que ministre su corazón. En efecto, queridos hermanos, estamos en un tiempo de crisis donde la ignorancia hace su aparición y se acrecenta cada día. Estamos viviendo en tiempos apostáticos, donde ser ignorante es un privilegio. Y en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Esto me parece un pavo real en el mundo de los pingüinos, donde cada quien tiene su propia interpretación. Y estamos perdiendo la esencia y la virtud del Evangelio, confundiendo la ley con la gracia, aplicando el Nuevo Testamento a la dispensación de la fe. Y la dispensación de la fe, que obviamente estaba en el Antiguo Testamento, pero que después sucumbió ante la ley, viene a reaparecer de nuevo en la gracia, porque la gracia se recibe por fe y para fe. ¿Por qué los cristianos están abandonando su fe? Ese es el tema que nos ocupa en esta oportunidad. Obvio, tenemos poco tiempo y no podemos llegar a las profundidades, pero sacaremos el máximo beneficio de cada segundo. Queridos y apreciados hermanos, el Señor nos habla ya en Oseas capítulo 11 y su verso número 2. Haciendo una queja el Señor acerca de nuestro comportamiento, cuando se pregunta a sí mismo cuánto yo más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Entre más los llamaba, más se apartaban de mí. Cuando hablamos de esta palabra, nos percatamos que desde la dispensación de la inocencia hasta la dispensación del milenio, 6 dispensaciones, los brazos del Señor estuvieron completamente abiertos. Pero nosotros los seres humanos, característicamente ante no tener la habilidad de tener un cuerpo transformado, buscábamos el pecado. Pero hay un aliciente importante aquí a los Baales, ídolos de aquel tiempo. Es decir, Baales, ídolos de aquel tiempo. Lo importante no es el nombre del ídolo, sino que el ídolo siempre ha estado presente, con diferente nombre y con diferente tipo. Es decir, que ahora tenemos ídolos protestantes, ídolos evangélicos, ídolos humanos que venimos a constituirnos nosotros mismos. Cuando dejamos que el egocentrismo crezca y que la humildad decaiga, llegamos en determinado momento a sentirnos los dueños del universo y los arquitectos mismos de la palabra. Hasta nos damos el lujo de transformar o de quitar ciertos textos que de alguna manera nos lastiman nuestra conducta o nuestra forma de ser o de pensar. Por esto es importante entender que aquí el Señor les está diciendo a los Baales sacrificaban, o sea, cultos no solamente a algo, objeto creado, hecho de mano de hombre que esté fuera, sino aún dentro de nosotros mismos. Falsas maneras de interpretar. Ofrecían sahumerios. Bueno, es una crisis la que estamos viviendo, entonces el Señor sigue llamando en medio de esta crisis. El Señor sigue anunciando la única puerta de salvación en medio de la crisis, y la pregunta vuelve a resonar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué los cristianos estamos perdiendo nuestra fe? Estamos viviendo una carencia de valores, observando el aumento de la violencia, la perversidad, la drogadicción, la vagancia, la corrupción, el alejamiento completo de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que cristianizar a los mismos cristianos? ¿Por qué tenemos que buscar a los perdidos de adentro? ¿Por qué es más fácil convertir a un extraño que hacer volver al impío de su mal camino? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero tenemos que recordar que la familia es la base de la sociedad. La sociedad se basa en la familia y nuestra fe es la base
de la familia. ¿Qué dije? Porque la base de la sociedad es la familia. Y la base de la familia es la fe. Bueno, si la base de la familia es la fe, pero no la fe en cualquier cosa, no la fe positiva, sino la fe en Cristo Jesús, el reconocimiento amplio de los valores y de todos aquellos elementos que hacen de la Biblia una normativa de vida. ¿Por qué estamos perdiendo la fe? Bueno, la familia se está apartando de Dios, los individuos se están apartando de Dios. 3 elementos fundamentales saltan a nuestra vista. Número 1, frustración. Número 2, alejamiento. Y número 3, desviación. Vamos al primer elemento, frustración. Queremos un Dios y queremos un evangelio que se adapte a nosotros, sin que nosotros podamos adaptarnos al evangelio. Lamentablemente así no funciona. Nosotros queremos que Dios actúe en el momento que lo necesitamos. Y si no lo hace, entonces el Señor corre el peligro que nosotros nos alejemos. Imagínese usted. O sea, queremos una Biblia que se acomode a nosotros y queremos una iglesia que haga lo que nosotros queremos. Ahora tenemos congregaciones que mandan al pastor, que corrigen al pastor, y no pastores que corrigen y guardan el orden de las iglesias. Imagínese usted. Así que estamos perdiendo la fe porque los patos le tiran a la escopeta en primera instancia. Frustración. Cuando Dios no actúa como nosotros queremos y en el momento que lo deseamos, entonces nosotros nos frustramos y decimos, ya no soy más creyente, ya no voy a la iglesia, ya no creo en Dios. ¿Y sabe qué? ¿Quién sale perdiendo en esta instancia? ¿Será que Dios pierde? De ninguna manera. Los que salimos siempre perdidos y otra vez perdidos y hasta ultra perdidos, tetra perdidos somos nosotros. Nosotros sabemos que Dios siempre va a actuar a su tiempo, que humildemente debemos de pedir su voluntad y gozarnos si el Señor lo hace o no lo hace, porque definitivamente no tenemos otra alternativa. Él es Dios y nosotros jamás podremos gobernarlo a Él. Él nos gobierna a nosotros y si Él quiere, lo hará, y si no, no lo hará. Él siempre quiere hacerlo, pero para todo tiene un tiempo. Y la frustración está a la orden del día. Y por causa de la frustración, muchos han hallado el camino de la perdición. Aquellas personas que frustrados de no poder mandar a Dios o que no pueden entender que la lógica humana no es la misma lógica de Dios, al ver que Dios no hace las cosas cuando nosotros queremos, bueno, caemos en lo que dice Romanos 1:30. Nos volvemos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la persona odia, cuando la persona critica, cuando la persona envidia, no es de gratis, es porque tiene crisis, heridas sangrando, heridas internas que no han sido sanadas con la medicina del perdón, del amor y de la misericordia. Después de haber conocido a Dios, nos constituimos enemigos de Dios, porque nos frustramos. Romanos capítulo 12, verso 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, el hecho de sujetarnos voluntariamente a la voluntad de Dios y saber esperar el tiempo de Dios nos constituyen personas cuerdas y humildes espiritualmente hablando. Dios nunca llegará a distiempo, lo hará en su propio tiempo. La palabra del Señor dice en 1 de Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por lo tanto, nuestra mirada no debe de estar puesta en las cosas terrenales, sino en las espirituales que se proyectan a vida eterna. Es un gran problema no frustrarnos en medio de tanta inmoralidad, en medio de tanta injusticia. Sin embargo, no somos nosotros Robin Hood ni los redentores del mundo.
Hay un solo Redentor y Salvador que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos nosotros echarle una manita. Él es suficiente para poder hacer lo que Él quiera hacer y en el tiempo que le convenga obrar. Continuamos con el alejamiento. Este es el factor caótico subsiguiente. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos un tanto más en cuanto veis que el día se acerca. Queridos y apreciados hermanos, vivimos en una nación de la cual nos jactamos de ser una nación fundada conforme a los preceptos bíblicos. Habían comunidades en toda la Unión Americana que buscaban y proseguían en conocer y en agradar a Dios. Sin embargo, hoy vemos fascinantes, sendos templos que tienen un letrero que dicen servicios, martes, jueves y domingo. Bueno, este en el mejor de los casos. En el habla inglesa dice service Sunday 10 a.m. only. Óigame bien, domingo 10 de la mañana solamente. ¿Qué pasaría si yo le dijera a usted que va a comer cada domingo a las 10 de la mañana y que no va a comer durante toda la semana? Algunos son un poquito más generosos, tienen culto en la mañana y culto en la tarde. Pero el culto es repetitivo y el mensaje es el mismo. Hasta las mismas alabanzas, el mismo coro y todo es igualito. Un servicio es la copia del otro. ¡Qué tremendo! Iglesias hispanas que ya no tienen ninguna actividad durante la semana, sino solamente el domingo. ¡Wow! Nos estamos alejando de Dios. Mientras nosotros abrimos la iglesia solamente el domingo, las cantinas abren de lunes a viernes. Los prostíbulos están abiertos a toda hora. Las licor siguen abriéndose 24 horas. Y las ventas de marihuana proliferan hasta legalmente por todas partes. ¿Cómo es posible entonces que las casas del Señor estén cerradas? Bueno, es que no es necesario congregarse uno tan seguido. Se vuelve fanático. Fanático el diablo y su abuelita que nos mete esa teoría en la cabeza, haciendo que nosotros nos apartemos de Dios. Si nos cuesta orar en la casa, si en la casa casi ni oramos ni leemos, ¿qué pasará si dejamos de llegar al templo? En la casa tenemos la presión del internet, en la casa tenemos la presión del Face, en la casa tenemos la presión de la novela, del fútbol, en la casa tenemos la presión del suegro, la suegra, la señora, los niños, los amigos que siempre visitan a la hora del servicio. Por lo tanto, debemos de acercarnos más a Dios. Y parece que estamos en los tiempos en que nosotros los líderes, los pastores, estamos buscando una excusa para cerrar los cultos. Si en un servicio está llegando poca gente, en vez de ponernos a orar y decir, Señor, ayúdanos para que vengan más personas al servicio, lo que hacemos es, suspendamos este culto. La verdad es que la gente no está viniendo, pasémoslo, vamos a suponer que no llega la gente el jueves, entonces cerremos el jueves y pasemos de una vez el servicio el viernes. Cuando decline el servicio el viernes, bueno, cerremos el viernes y nos vamos al sábado. Cuando ya no llegue gente el sábado, bueno, cerremos el sábado y nos vamos al domingo. Y cuando ya no llegue gente el domingo, entonces, ¿cerraremos la iglesia? Por supuesto. Hoy en día los líderes tienen otros trabajos y otras ocupaciones y básicamente ya no les importa si se abre la iglesia o si no se abre la iglesia. Cualquier día es bueno para decir que se cierre la iglesia y obviamente el líder se va con su familia. Pero ¿qué pasa con aquellos cientos de miles de hermanos que no tienen familia? Aquellos hombres y mujeres que viven solos en este país y que solamente tienen la iglesia como un lugar de refugio para adorar, para bendecir y para crecer en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Dónde quedan aquellas almas hambrientas que deambulan las calles buscando una palabra de amor y de aliento? Bueno, nos estamos alejando de Dios. Sin embargo, la palabra es la misma y el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros luchamos por abrir los 7 días de la semana. Por supuesto, no todos van a venir los 7 días, pero el que tenga hambre y sed de justicia vendrá, la iglesia estará abierta. Y vamos a predicar con el mismo fervor si hay 3, 30, 300 o 3000 almas. Porque la palabra del Señor tiene que ser predicada. Y no importa la cantidad de membresía, debemos de buscar a Dios cada día.
Y no estarnos inventando cosas y formas para cerrar, sino para abrir, para que la gloria de Dios se manifieste. Muchos de nosotros los líderes hemos perdido el enfoque de la fe y ya no abrimos las iglesias para crecer, sino solo para mantener. Es decir, vamos a hacer una tremenda y reverenda campaña para gozarnos en la presencia del Señor. ¿A de veras? O sea que las actividades ahora ya no son para ganar almas, ya no son para crecer, ya no son para multiplicarse, ya no son para traer a los perdidos, sino solamente para regocijarnos nosotros mismos. ¿Será esta la voluntad de Dios? Bueno, es que nos estamos alejando de Dios y por eso muchos de los que eran creyentes terminan siendo ateos. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová cada domingo por la mañana, a la misa de gallo de gallina. No, Señor, todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo y bendito templo. Buscamos a Dios, ¿por qué? Buscamos a Dios, ¿por qué? Porque lo necesitamos. No busque la iglesia que está más cerca de su casa, busque la iglesia que está más cerca de la Biblia, donde la palabra le sacuda el tapete, le limpia el polvo del camino y le acerque a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta que constantemente nos hacen y que constantemente nosotros asimilamos diciendo que sí, es que donde quiera está Dios. ¿Para qué voy a la iglesia si Dios está en todas partes? Es cierto, es cierto. Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. En los tiempos de Salomón, Dios estableció un punto de reunión y en ese lugar se derramaba su presencia. En los tiempos de Moisés, era en el tabernáculo donde el Señor descendía. Y obviamente en todo el Nuevo Testamento hay templos y hay lugares de adoración donde se congregaban los creyentes para servir, para predicar y para hilvanar las ideas que le dieron vuelta al mundo en el conocimiento de Dios. Así que nadie debe de dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino de luchar por mantener la hegemonía de la iglesia, buscando juntos al Señor todos los días. Así que dice la palabra gloriosa del Señor en el Salmo 27:4, una cosa buscaré y esta he demandado, que esté yo en la casa del Señor todos los días, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, o sea, para aprender, para someterme, para humillarme en su santo templo. No busquemos entonces la iglesia más cerca, busquemos la iglesia que nos corrija, que nos redarguya y que nos alimente. Una iglesia que no se haya contaminado, porque ahora en vez de iglesias tenemos discotecas rodantes, donde no sabemos si entramos a una iglesia o a una disco. El lugar está oscuro, las luces están irradiando, flashando, los colores parecen colores de otros lugares no dignos de mencionar, y el ambiente que se respira en ese lugar dista poco de una verdadera pachanga. Así que nos estamos alejando constantemente de Dios. Otra cosa que siempre vamos a escuchar, dice: ¿por qué ir todos los días al culto? ¿Que acaso no te aburres de la iglesia? Yo quisiera preguntarle a usted si el borrachito se aburre de ingerir alcohol o si el drogadicto se aburre de ingerir droga. ¿Usted se aburre de besar a su esposa y a sus hijos? Obviamente no, porque si hay drogadictos, si hay alcohólicos, también nosotros somos Cristo adictos, esclavos del Señor y libertos del pecado, donde cada día necesitamos ser rejuvenecidos a través de la santa y la bendita palabra del Señor. Otro aspecto fundamental que se escucha es: yo no necesito congregarme para salvarme. Claro que no. Nadie se salva por congregarse. Se salva por mantener la fe, y la fe viene por la palabra de Dios. Así que el que no se congrega no tiene fe, porque no escucha la palabra de Dios. Y alguien me dirá: yo escucho la radio y escucho la televisión. Es como que yo le diga: me como 7 latas de frijoles cada día. Pero esas latas de frijoles que fueron embutidas hace 500 años,
Cada lata junto con la lata de frijol también tiene preservantes. Y usted no sabe la doctrina y usted no sabe la orientación de cada predicación. Sin embargo, cuando usted va a su propia congregación, ahí usted tiene un hombre capacitado, un hombre ungido por Dios, un hombre puesto por Dios, porque habrá un pastor y un rebaño, un hombre que ha traído la revelación del Espíritu para darle comidita fresca de la olla cada día. No es lo mismo ver un programa televisivo o escuchar un programa radial a tener el contacto directo con el Santo Espíritu y con la palabra de Dios que inspira santidad, conocimiento y profundidad. Así que no es necesario asistir todos los días para salvarse, pero sí es necesario para edificarse y mantener la fe. La palabra del Señor dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y si la persona pierde la fe, ¿todavía será salvo? Bueno, el Señor Jesucristo se pregunta y dice, empero, ¿hallaré yo fe en la tierra cuando vaya? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo en medio de este mundo compulsivo, repulsivo y contaminado, con carencia de valores y de palabra, podrá el Señor encontrar fe en Él cuando Él venga? Bueno, yo quisiera que sí, yo quisiera decirle, heme aquí, pero es un esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer, de que haya fe en la tierra cuando Él venga, que hayan lámparas encendidas y llenas de aceite. Por supuesto, Santiago 2:18 dice, pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. La fe no es subliminal, la fe es tangible, la fe es palpable. Nos vamos a la última de las grandes excusas. Vea usted, por carencia de congregarse, las iglesias americanas están en extinción. Al rato van a ser como los dinosaurios, que solamente nos va a quedar la leyenda, porque ya no habrán más iglesias en la ciudad. El último punto es por la desviación y con esto termino. Cantares capítulo 1, verso 6 dice, no reparéis que soy morena, porque el sol me hirió. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¿Quiénes están airados contra usted? Bueno, sus mismos hermanos, sus propios hermanos, motivados por los deseos maléficos del adversario. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no la guardé. El enemigo de nuestras almas inyecta todo tipo de pensamiento y sentimiento para que usted se dedique a cuidar la vida de Petronila, la vida de Justino, la vida de Mencapotasio, la vida de Teraslampio, y por estar juzgando la vida de otros, echamos a perder la de nosotros. Que si el hermano trae zapatos, que si la hermana anda con fulano o que si no anda, que si el hermano está casado, rejuntado, divorciado, que si el hombre es viudo o está separado, etcétera, etcétera. Y por eso, por estar más pendientes de la marca del carro y de los zapatos y de las carteras, nos estamos desviando del punto central. Y la palabra del Señor dice que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. Por estar cuidando las vidas ajenas, tropezamos y decimos, para ser cristiano como Él, mejor ya no. Para hacer lo que Él hizo, yo no lo haría. Mejor ya no soy cristiano. Esa no es una excusa. Tú no podrás presentarte delante de Dios y decir, yo ya no soy cristiano porque aquel hizo tal cosa o dejó de hacer la otra. Tú tienes una salvación personal, tienes una cuenta personal con el Señor y la salvación es individual. Así que ya no hagas caso a lo que te dicen los hermanos, los hijos de tu madre o de tu padre, que cuide las viñas ajenas, cuida la tuya. Cuidemos la nuestra. Lucas capítulo 6, verso 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Obviamente, la carga más pesada que debemos de llevar es la nuestra. La maleta que debemos de cuidar es la nuestra
y por la vida que vamos a dar cuentas es por la nuestra. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que nuestros ojos deben de estar puestos definitivamente en el único que merece que pongamos los ojos, aquel que tentado en todo pero sin pecado, ascendió a la presencia del Padre. ¿Por qué no mejor nos volvemos a nuestro Dios y guardamos lo único bueno que tenemos, nuestra fe? Proverbios capítulo 1 y verso 23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Es tiempo, queridos hermanos y amigos, que nos busquemos, que nos volvamos a Dios y que busquemos la presencia del Eterno. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Amós capítulo 5 y verso 4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Así dice Jehová en esta tarde, queridos y apreciados hermanos y amigos: buscadme y viviréis. No importa hasta dónde hayáis sido esparcidos, el Señor os volverá a juntar y os tendrá lugar deleitoso para vosotros. Esta tarde, posiblemente, por alguna razón, por alguna excusa, por alguna premisa que el diablo puso en tu vida, dándote trabajo de día y de noche, tú te has apartado. Posiblemente porque el enemigo te ha fumigado, te ha envenenado y ha cambiado tu forma de pensar. Has dejado de congregarte y estás pagando las circunstancias. No prosperas en nada. Nada te sale bien. Tratas de sentir la presencia de Dios y no la sientes. Quieres ayunar y no concibes hacerlo. Quieres vigilar y tienes mucho problema para hacerlo. Has hecho el esfuerzo de congregarte en una iglesia, pero no has podido ser fiel. Este es el momento de Dios para ti. Ahora es cuando. Hoy es el día agradable. Ya.